experiencia en el tema que nos ocupa el día de hoy sobre la dimensión estructural de la pobreza y de la desigualdad. Esto, como ustedes bien saben, en este seminario la intención es propiciar la reflexión y el análisis a través del intercambio de saberes respecto de la problemática en México actual. Pues no tengo más que darle la palabra al doctor Daniel Rodríguez, quien iniciará esta sesión. Por favor, doctor, muchas gracias. Gracias. Buen día. Bueno, pues agradezco la invitación y quiero comentar que voy a dedicar esta exposición a los 43 normalistas desaparecidos forzosos, ¿verdad? Que sigue llamando la atención que la Procuraduría General de la República, en la integración de las averiguaciones previas correspondientes, no ha incluido el delito de desaparición forzada, a pesar de que México ha suscrito tratados internacionales donde se obliga a atender todo lo que corresponde a este tipo de situaciones, y lo refiero porque nos ejemplifica la profunda desigualdad que hay en nuestro país, no solo la tradicionalmente, digamos, socioeconómica, sino también en lo que es procuración de justicia y la atención de demandas sociales, ¿verdad? Como sabemos, en este caso, como en otras normales rurales, pues viven como igual que las telesecundarias en los límites de la sobrevivencia. Bien, el 27 de noviembre, como sabemos, el presidente de México presentó una estrategia que tiene que ver con reiterar un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo que se llama México en Paz, y le agrega equidad y desarrollo con un decálogo que plantea una serie de cuestiones. Muchas de ellas ya existían desde tiempo antes, en particular una de ellas que refiere a promover zonas de desarrollo económico, y por ahí vamos a ir entrando a esto, para los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas principalmente, pero está reeditando lo que fue, entre otras cuestiones, el Plan Puebla-Panamá, que se promovió en el sexenio de Vicente Fox, y la iniciativa de Mesoamérica con Felipe Calderón. Hay una cierta línea de continuidad entre gobiernos panistas y priistas en cuanto a los enfoques de pretender resolver problemas sociales de desigualdad, de pobreza, de marginación, y que pues está evidenciando la falta de proyecto, ¿verdad? En mucho por eso, y también lo quiero comentar de arranque, el día de hoy dos de los periódicos que tienen mayor influencia en la opinión pública mexicana, El Universal y El Reforma, publican encuestas en las cuales el presidente sale muy mal parado, como se dice, ¿verdad? Su popularidad construida mediáticamente no está en los mejores momentos. Sabemos que buena parte de esto en 2 años ha sido una gestión errática, por decirlo menos. Y bueno, después de esto que le vamos dando seguimiento con el tema de la desigualdad, quiero comentar las raíces. Hay que discutir las raíces de la desigualdad, y esto implica un posicionamiento teórico, ¿verdad? No solo estamos para analizar lo que tiene que ver con tipificar y medir pobreza, marginación, entre otros indicadores que rigen en mucho la definición y orientación de políticas públicas. Tampoco la descripción de disparidades del ingreso por sí misma serían suficientes. Y les quiero dar un dato, pues, de los que se dice datos duros, ¿verdad? Para que veamos parte de la desigualdad cómo está en nuestro país. En 2013, los multimillonarios de México, según la revista Forbes, que como sabemos es una publicación importante a nivel internacional y que va midiendo cómo va todo esto de la acumulación de riqueza en el planeta, bueno, pues tenemos que 26 familias y grupos con mucho poder económico en nuestro país tenían el 14.25% del Producto Interno Bruto en sus saberes, ¿verdad?, en su riqueza acumulada. Para el año 2014, que está por terminar esta publicación, conforme a los datos, yo hice las estimaciones, subió 14.64%, lo que acaparan 35 grupos poderosos mexicanos. No se incluye aquí transnacionales, ¿verdad? Solo son los de México, pues los que están considerados. Quiere decir de que si quitamos estos grupos, ¿verdad?, que son relativamente pues, microscópicos, y vemos la estadística de población nacional,
le dejan al resto de la población pues poco más del 85% de la riqueza, y por supuesto ya hay gradaciones conforme a los deciles que se estudian en las encuestas de ingreso-gasto. Entonces aquí tenemos un factor de desigualdad muy importante, y que nos muestra que lo que nos plantea la agenda del Banco Mundial y los 3 órdenes de gobierno en cuanto a, pues hay que asignar recursos, transferencias monetarias principalmente para efectos de mitigar la pobreza y supuestamente crear oportunidades, pues choca con estructuras muy fuertes, ¿verdad?, que se resisten. Aquí hay una redistribución de la riqueza que trascienda el reparto de la pobreza con recursos irrisorios, que se define, ojo, este tipo de programas llamados sociales con el criterio de la línea de pobreza, ¿verdad? Para el caso de América Latina, el Banco Mundial ha planteado desde hace varios años que $2 diarios pues es así como que el tope que hay que superar con recursos, en este caso públicos, para que la población esté en la línea de pobreza extrema. Estamos hablando de 600, 700 pesos en promedio al mes. Si revisamos todos los programas existentes a nivel federal y en varios estados, es más o menos el rango en que se mueven las asignaciones para las personas beneficiarias. Entonces, este es un primer asunto. Por supuesto, destaca Carlos Slim como uno de el primero o el segundo más rico del planeta, y que pues esto se logra gracias a estrategias de despojo social. Quiere decir que desde el enfoque que les planteo el asunto, las raíces de la desigualdad tienen 2 aspectos centrales. Por un lado, digamos, el de carácter político, tiene que ver con la forma de dominación institucionalizada que existe en el país, que tiene como casos extremos, y por eso inicié mi presentación con lo que ya les comentaba, la represión a los sectores populares, ¿verdad?, incluyendo pues esto que desde 2008, más o menos como fecha de arranque, pues más de 30.000 asesinatos, más de 150.000 personas desaparecidas en el país. La mayoría, pues el 99.9%, son de sectores pobres de todo el país. Hay una estrategia clara de minar las bases sociales, no solo con la parte económica, que es el otro punto, ¿verdad?, lo que es la explotación, el modo de producción que tenemos, y que no nada más nos remite esto de explotación a un adjetivo, es una categoría de análisis, tiene una larga trayectoria teórica, y que implica pues imponer a las mayorías condiciones de sobrevivencia, ¿verdad?, que son consustanciales a las estrategias de modernización y de competitividad, como se dice, para que nuestro país se incluya en los circuitos de libre comercio mundial, ¿verdad?, incluyendo por supuesto la narcoeconomía. No estamos aquí pensando que es un accidente toda esta situación, sino es parte de la forma en que México está integrado en la economía mundial, con todas las implicaciones sociales que sabemos que han quedado desenmascaradas en las últimas semanas y meses. Entonces la desigualdad pues es parte del capitalismo, ¿verdad? No olvidemos, aunque se habla menos ya del capitalismo que en otros años, México es un país capitalista subdesarrollado, ¿verdad?, que tiene una economía orientada a la exportación de capitales, por un lado, como debemos de saber. Bancos como Bilbao Vizcaya Argentaria, que lo conocemos como Bancomer, tiene en este país su principal fuente de ganancia, ¿verdad? Este desequilibrio que hay entre lo que ahorramos y lo que nos cobran de intereses los banqueros, pues hace ver que es un paraíso para los bancos lo que aquí ocurre, y es una fuente de desigualdad importante. Además de esto, somos un país que exporta de alguna manera pues mano de obra sobradamente, se sabe, a la principal economía, o la segunda, porque China le está compitiendo a Estados Unidos. También exportamos productos de minería, petróleo crudo, ni siquiera lo procesamos, en fin. Entonces esto tiene que ver con la forma en que se da esta estructura de desigualdad con los 2 componentes señalados. Por otro lado, sabemos de que en el momento actual, hoy precisamente se cumplen 2 años de la asunción al poder de Enrique Peña Nieto. Recordemos que con todo el juego de mercadotecnia televisiva principalmente, en fin, con la idea del Pacto por México que se firma en la primera semana siguiente a que él toma posesión, pues se nos decía que prácticamente el país iba a tener por fin un cambio importante, que después de que los panistas habían fallado durante 12 años, llegaba un partido con experiencia política, con oficio de cómo hacer las cosas, que nos iban a demostrar que tenían todos los hilos para reconducir la vida nacional. Bueno, pues el primer año
se caracterizó por subejercicios presupuestales en prácticamente todos los programas. ¿Qué quiere decir esto? Que incluidos los llamados programas sociales que refería yo, además de los de fomento productivo, de infraestructura, en fin, estuvieron como que apretando el cinturón del presupuesto, pues quién sabe con qué cálculo político, ¿verdad? A estas alturas quedó claro que no sabían qué querían hacer, pero que generó efectos de rebote en varias situaciones. Las llamadas reformas estructurales, que también pretendían coadyuvar de alguna manera a reducir la desigualdad. Por ejemplo, la reforma laboral se va a aumentar a 500,000 empleos al año, ¿verdad? El Producto Interno Bruto se elevaría, en fin. Pues resultó de que esa reforma laboral, que además fue heredada de Felipe Calderón, hay que tenerlo claro, no resolvió lo que se decía que iba a resolver. Vino luego todo este asunto de la mal llamada reforma fiscal, que para redistribuir la riqueza y todo, pues tampoco, ¿verdad? Quedó ahí en una condición bastante precaria. Y recordemos en las primeras promesas, y todos lo vemos en los recibos que llegan a las casas con la reforma energética, cuando se discutió hace un año la reforma constitucional, van a bajar los precios y tarifas de electricidad, de gas, ¿verdad? Quizá todo el mundo se acuerde. Cuando se aprobaron ya todas las reformas de leyes secundarias y todos los reglamentos posteriores que se publicaron hacia el mes de septiembre de este año, pues vino el realismo político y dijeron, pues es que no pueden bajar los precios, fíjense, porque como hay que hacer una serie de ajustes en la economía y que si Pemex y Comisión Federal, y como el petróleo va a la baja, nos aumentan la gasolina, en fin, una serie de contradicciones, y la desigualdad se sigue profundizando en nuestro país. Hacia los próximos primeros días de enero del próximo año, Coneval va a dar resultados de cómo la desigualdad se profundizó en el país. Hasta el momento han dado, digamos, cifras sueltas, pero hay un diagnóstico que van a presentar. De tal manera que el Pacto por México pues, no funciona en ese sentido, y por supuesto esto implica de que hay políticas que orientan y determinan también la desigualdad. No solo es producto de lo que vamos a ver más adelante como ideologías que pretenden justificar la desigualdad. En este contexto quiero comentar una situación que tiene que ver con las políticas públicas también, que de alguna manera va a incidir y está incidiendo en esto. En 2005, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, conjuntamente con la Cámara de Diputados, revisaron la categoría de trabajo social en el catálogo de puestos, digamos, que tienen clasificados para definir el salario mínimo. Con una gestión que se hizo ahí con algunos colegas, en fin, para 2006 se quitaban la categoría trabajador y entre paréntesis trabajadora social para dejar técnico en trabajo social, de tal manera que quienes tuvieran licenciatura y demás no necesariamente tenían que estar en función de este criterio. ¿Y qué tiene que ver con desigualdad? Bueno, pues recordemos que, entre otras cosas, uno de los aspectos más desvalorizados en las instituciones en nuestro país es el trabajo de campo, de cercanía con la población, en fin. Ahí más bien hay que castigar y que se vayan a hacer talacha, en fin, la grilla, el poder se ejerce en los escritorios, en las oficinas, en las reuniones sociales de los grupos en el poder, en fin. Y bueno, pues tiene que ver también porque, como sabemos, en este año la Secretaría de Salud en particular, desde lo que yo denomino la tecnocracia médico-financiera, que ha hecho de la salud una mercancía igual que otros derechos sociales, pues determinó que a través de la revisión de un reglamento pues no se va a reconocer el nivel de estudio de licenciatura de enfermería, de trabajo social y de quienes practican una actividad de terapia a la población, pero no terapia de tercer nivel ni nada parecido, sino una rehabilitación más de primer contacto. Entonces, pues es claro de que la desigualdad tiene varias fuentes y modos en que se va cruzando. Si no reconocemos institucionalmente a las profesiones que tienen ese tipo de vínculo, quiere decir que no nos interesa mucho la población objetivo o beneficiaria o derechohabiente, ¿verdad? Nos interesa quien da dinero, ¿verdad? Y ahí está la expansión de la medicina privada, ¿no? Y lo han visto aquí por el corredor de periférico, el Grupo Ángeles, en fin, Médica Sur, etcétera. Están creciendo mucho y va en detrimento del primer nivel de salud, entre otros ejemplos. Por supuesto, en vivienda también tenemos
el proceso de mercantilización de la vivienda, ¿verdad? Ojo, estamos hablando de derechos, no solo de necesidades y de problemas sociales, estamos hablando de derechos que están tanto en la Constitución que rige o debería de regir la gestión pública en nuestro país y en pactos internacionales como el de derechos económicos, sociales y culturales, que acota también con mucha precisión este tipo de derechos. De tal manera que, pues así están las cosas, entre otras. Estamos en tiempo de aguinaldos, ¿verdad?, que se adelantaron por el Buen Fin, y resulta que pues, la Revolución Mexicana quedó reducida a esto. Buena parte de los derechos que les estoy comentando tienen que ver con las demandas principales de la Revolución Mexicana, aquella que fue, pues también tuvo su cuota de sangre, de muchas propuestas, que fue la primera revolución social a nivel del planeta, que planteó derechos sociales como parte de su concreción programática. Entre otros de los que les digo, destacaba por supuesto el derecho a la tierra y al trabajo en el campo, con el artículo 27, el tercero referido al derecho al trabajo, perdón, a la educación, y el 123 al trabajo, ¿verdad? Cuando todavía no se habla de derechos humanos ni de los pactos y tratados internacionales, en México ya se estaba concretando una orientación para política, para organización institucional, ¿verdad? Y bueno, les decía de aguinaldos, sí, hablando de desigualdad, revisé el presupuesto de egresos vigente para este año porque pronto las arcas de la nación se van a abrir de par en par para lo que sigue. La remuneración total anual, se dice que ningún funcionario puede tener un ingreso mayor que el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, su remuneración total es de 3.054.974 pesos. Por encima de lo que él gana está el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con más de 6.343.000 pesos. Un ministro de la Corte que no sea el presidente, de los que aparecen luego en televisión ahí muy elegantes de toga y negrete a veces, 4.209.000 pesos. Luego la judicatura, que es parte del Poder Judicial, bueno, pues también los tienen muy apapachados. El consejero, que conforme un artículo de la ley interna del Poder Judicial, también gana 6.343.000, en fin. Y pues las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también salarios equivalentes. Como vemos, el Poder Judicial juega un papel importante. Recordemos que cuando ha habido amparos contra decisiones y leyes que se caracterizan por injustas y por profundizar la desigualdad, la Suprema Corte para todo lo que sea de reivindicación de derechos. En 2007 se reformó la ley del ISSSTE, por ejemplo, se creó toda una nueva ley del ISSSTE. Entre otras cosas, para bursatilizar esto es que todos los recursos para el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el FOVISSSTE, a donde acudimos o acuden, ¿verdad?, personal que esté conforme al apartado B de la Constitución en sus relaciones obrero-patronales con el Estado mexicano, y se interpusieron cerca de 1 millón de amparos, quizá casi nadie lo sepamos, la mayoría del magisterio, esos alborotados que andan en las calles y todo y que son mal vistos, pues, recurrieron a la defensa legal y el Poder Judicial bateó todo, como se dice, ¿no? Solo quedó un 10º transitorio y para medio defender los derechos conculcados en materia no solo de salud. Recordemos, seguridad social implica las prestaciones sociales culturales, deportivas, etc., ¿no? Y bueno, pues entendemos con este tipo de remuneraciones de qué se trata, ¿verdad? ¿Y cómo están las gratificaciones de fin de año? Se las voy a platicar rápidamente por si alguien puede dimensionarlo en la vida personal. Yo ya lo hice, pues es así como muy patético. El presidente 319.000 pesos y además el aguinaldo con 76.000. Digamos, por aguinaldo no le va bien, pero con la gratificación de fin de año le va mucho mejor. Además, anualmente, ojo, hablando de jubilación y todo esto que si el ISSSTE nos dice que de 10 salarios mínimos para ojo y si no, no nos va a respetar la jubilación con el salario actual, el seguro de separación individual está en todas las categorías que revise, 357.550 el presidente de la República. Y esto se entrega anualmente, no se lo dan porque se acabó el sexenio, esto año con año. Bueno, un senador, ¿verdad?, que tanto que se habla del poder legislativo también, que aprobó las reformas estructurales, su remuneración total anual es más baja, 1.982.000 pesos, es medio poquito, pero el aguinaldo es de 234.000, ¿verdad?
y su seguro de separación anual también 293.904 pesos. No les sigo, pero les da una idea de por dónde van las cosas, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, del Judicial, como del Legislativo. Hay este tipo de erogaciones con cargo al erario público, ¿verdad? Hay pagos de riesgo, ¿verdad? Esto se los platico para terminar esta parte de la desigualdad institucional. El presidente recibe 830.443 pesos por pago de riesgo y potenciación de seguro de vida. Está muy raro el concepto. Si es seguro de vida, es seguro de vida y se acabó. Pero como están mezclados los dos conceptos, por más que le busqué a ver dónde estaba, si es mitad y mitad o cuánto, así está. Y el pago por riesgo en todo el Poder Judicial también es muy alto por año, ¿verdad? El más alto es de 769.000 pesos y el más bajo de 698.000 pesos anuales, ojo. Esto no es por un riesgo contraído nada más porque salieron a dictaminar algo en la Suprema Corte, sino eso es todos los años. Y hay un pago extraordinario al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 740.000 pesos que no se explica en el presupuesto por qué, si es por riesgo, si es por cumplimiento de metas. En algunos casos se habla de cumplimiento de metas y pago de riesgo, como el Auditor Superior de la Federación, pero tampoco sabemos cuánto le toca por cumplir con su trabajo, que para eso además le pagan y le pagan bien, y cuánto por el riesgo de qué, ¿verdad? Que porque está desenmascarando que se manejaron mal las finanzas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social o de dónde, ¿verdad? Entonces, bueno, lo dejo ahí como ejemplo también de cómo se induce también la desigualdad, porque luego, les digo, pensamos así nada más ciertos criterios. Me parece que es importante que tengamos presente este tipo de aspectos. Otro elemento que les comentaba al principio y que quiero referir acá, les decía el 27 de noviembre en un acto muy solemne el presidente presentó un decálogo, ¿verdad? Fue cuando dijo 2 o 3 veces Ayotzinapa somos todos, ¿verdad? Y casi nadie le aplaudió, será porque el público que estaba ahí pues es otro, ¿verdad? La cosa es de que los 10 puntos, les comentaba yo básicamente uno, ¿no? El de zonas de desarrollo económico y estas cosas, pero en varios casos tenemos como lo que ha estado ocurriendo incluso en otras instancias de decisión y de gestión pública nos están llevando a desigualdad. Una, la iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, que faculta al Poder Ejecutivo Federal a destituir a los ayuntamientos, como se le conoce ya al cuerpo institucional, presidente municipal, secretario, el cabildo, los regidores, los síndicos, ¿verdad? Conforme a las leyes orgánicas municipales de cada estado se determina ya la cantidad según el tamaño de población municipal. El problema es que la infiltración está en los 3 órdenes de gobierno y entonces pues se va sobre el perro más flaco se cargarán las pulgas, y es donde se aplicaría esto de aprobarse la iniciativa que va a ir a la Cámara de Diputados y a la de Senado, y lo más seguro es que se apruebe. Otro, redefinir la reforma constitucional, para las competencias en materia penal. Hay que referir que este Código Penal Federal actual se reformuló el sexenio pasado, el Código de Procedimientos Penales también, para definir las competencias, ¿no? Entonces, ¿y sobre quién se está cargando más los problemas de impunidad y de falta de procuración de justicia? Sobre la población más pobre de este país, ¿verdad? Ahí tenemos esto del país narcofosa, pues la mayor parte de las personas que han estado pugnando desde hace varios años por encontrar a sus familiares, por ejemplo, pues son de comunidades rurales, en algunas zonas urbanas también, y bueno, no voy a detenerme en todos los puntos, ¿verdad? Un operativo inmediato en la región de Tierra Caliente, principalmente Guerrero y Michoacán. Se reeditan estas acciones militares y con Policía Federal, ahora la Gendarmería que le llaman, para ir a la Tierra Caliente y agarrar a todos los malos de la película, ¿verdad? Que si los Guerreros Unidos, pues que si ahí anda todavía haciendo sus videos La Tuta, ¿verdad? Que es un buen realizador de videos, como ya sabemos, en fin. Y bueno, si esto es así, tenemos el otro problema. Sigue el cártel de Sinaloa, siguen los Zetas, en fin. Entonces, ¿cómo se está regulando el negocio del narco, ¿verdad? ¿Quién garantiza precio, calidad y oportunidad de la entrega? ¿Y quién no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, este objetivo, para llevarlo a un nivel de un operativo de estrategia de esta naturaleza, pues seguramente va a tener saldos como los que se han tenido, ¿verdad? Que no ha cambiado en mucho. Otro punto es reformas adicionales para hacer efectivo el acceso a la justicia.
que crear policías ministeriales unificadas en varios estados. Bueno, pues estos policías ministeriales que ya existen en varios estados, se sabe que en 26 estados del país hay policías únicas, ¿no? A nivel de la preventiva, no de las ministeriales. La preventiva es lo que es seguridad pública, y las ministeriales que tienen que ver con las procuradurías. Pues tenemos un problema, que los ministerios públicos siguen espacios de indefensión ciudadana, y quien llega ahí lo ha vivido, ¿verdad? Y por supuesto las élites, entre otras las que ya les referí aquí con números, pues no van a pisar nunca ahí. Entonces, ¿a dónde va esta idea de justicia, ¿no? Bueno, ya hay otras cuestiones que no voy a detener. El combate a la corrupción, que anunció incluso que en el portal también de información sobre proveedores y contratistas de megaproyectos se va a saber de qué se está tratando. Ahí tenemos problemas también de desigualdad fuerte, porque muchas comunidades de este país están siendo despojadas de sus tierras, por la buena o por la mala, ¿no? Antes estaba la figura de la expropiación. Conforme a la ley de expropiación se paga y se toman las tierras. Ahora hay una figura nueva con la reforma energética, está en la ley de hidrocarburos, la ocupación temporal. Con permiso voy a ocupar acá, va a haber un dictamen, peritaje que proponga la comunidad, que proponga la empresa. Si no hay acuerdo con los peritajes, entonces va a venir una especie de un tercero que ya va a tener el aval del gobierno federal. Y pues en los casos que se ha conocido antes de que se aplique esto, quienes han salido perdiendo son las comunidades ante proyectos mineros. Ahí está la destrucción del cerro emblemático de San Luis Potosí. Si alguien ha visto el escudo de armas de ese estado, es el Cerro San Pedro, pues ya no, San Javier, perdón, ya no existe, porque llegó la empresa canadiense Goldcorp y arrasó con todo, porque está habiendo una explotación, aprovechando que el oro ha tenido buen precio a nivel internacional, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces este decálogo como que queda corto, ¿verdad? Bueno, algunos antecedentes que ya les iba comentando sobre esto de la desigualdad. Pues la historia de nuestro país como país formalmente independiente, ¿verdad? Desde 1821, cuando, digamos, ya la independencia culmina el proceso de guerra y de conflicto, se planteaba pues en la Constitución de 1857 los derechos políticos de manifestación, de organización y expresión de las ideas, y en la de 1917, como ya les decía, los tres derechos centrales que les referí. Y a pesar de estos logros, digamos, a nivel de la Carta Magna, de la ley fundamental, el siglo XX, que concluyó hace ya 15 años prácticamente, pues fue año de altibajos en cómo se concretaba este programa revolucionario. Los grupos conservadores, los grupos de poder, entre otros muchos de los herederos de estas cantidades que les decía que tienen casi el 15% del Producto Interno Bruto del país, pues se han estado oponiendo reiteradamente, ¿verdad? ¿Cómo que aumentar salarios? Ahora está el debate del salario mínimo, ¿verdad? 62, 63 pesos es el que está ahorita rigiendo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y se dice que elevarlo implicaría un factor inflacionario, ¿verdad? Y por supuesto esto tiene de fondo que las tasas de ganancia, la productividad, la competitividad de la que tanto se habla para que México sea actor importante a nivel mundial, pues requiere que haya opresión salarial, ¿verdad? Ya estamos en niveles más bajos que algunos países asiáticos, como China, entre otros, que antes estaban con salarios más bajos que nuestro país. Entonces lo que se ofrece como elemento de productividad, y esto pues es parte de los incumplimientos. Bueno, pues les anuncio, el 6 de diciembre va a haber una cabalgata a propósito de historia, que es sábado. ¿Qué pasó el 6 de diciembre de 1914? Llegaron, digamos, dos de los grupos, organizaciones, ejércitos más importantes con reivindicaciones populares, que fueron, digamos, la parte de avanzada de la Revolución Mexicana, que luego perdieron. Zapata y Villa entran a la Ciudad de México, ¿verdad? Hay fotos que si los zapatistas estaban en el Zambos de los Azulejos, que si la cantina La Ópera tiró un balazo Villa, en fin, el anecdotario. Bueno, entraron y tomaron la silla presidencial en ese momento. Lo malo es que pues, no hubo programa suficientemente sólido y no había estrategia, y se fueron, y la revolución en esa parte, digamos, de las reivindicaciones populares perdió. Bueno, este próximo sábado vendrán quizás 20,000 caballos a la Ciudad de México con sus respectivos jinetes para reeditar eso, los digo ahí como comercial extra, ¿verdad? Hay que ver esto. Bueno, pues entonces buena parte de la problemática social mexicana tiene que ver con cómo se constituyó este país antes de ser independiente, ¿verdad? Con la guerra de 1810-1821.
recordemos que hubo 3 siglos de etapa colonial, ¿verdad? Llega la corona española con la visión, digamos, de menos dinamismo económico de la Europa de esa época, pues toman posesión acá del territorio, igual de buena parte de América Latina, llegaron allá por Asia hasta Filipinas, en fin. Y bueno, pues fue una sujeción político, militar y religiosa que implicaba, por supuesto, despojo de tierras, subordinación a un nuevo orden político y económico. Hubo un etnocidio masivo, millones, todavía hay estimaciones de cuántas personas de las sociedades de la época murieron en estos 3 siglos. Conservadoramente se habla de 2 millones, se dice que hasta más fueron, eso sigue siendo estudios históricos que se están trabajando. Lo cierto es de que fue un cambio radical y por supuesto se instaura luego una sociedad mestiza, en fin, todo esto, pero buena parte de lo que ocurrió entonces con comunidades indígenas, que son los primeros marginados, pobres, que podemos llamar así, en la época colonial, pues de alguna manera subsiste en el presente, ¿verdad? Y es uno de los saldos que seguimos sin pagar como sociedad. Bien, para acercarnos a concluir algunos aspectos conceptuales que les quiero comentar, a partir de la denominación de este seminario de dimensiones estructurales, quise compartir con ustedes una reflexión y un análisis sobre cómo la desigualdad se mueve entre las estructuras y las coyunturas. ¿Qué quiere decir esto? La desigualdad, ya dijimos, es necesaria para que el capitalismo pues, más o menos esté ahí funcionando, ¿verdad? Y en el caso mexicano, bueno, pues tenemos que es un capitalismo de familia, se dice que de cuates, en fin, tiene características que nos dicen que no es ese capitalismo, digamos, industrioso, progresista y demás que se gestó en países como Holanda, Inglaterra en su momento, en fin. Y bueno, eso nos llevaría a estructuras de muy largo alcance histórico, ¿verdad? Los sistemas, los subsistemas y todo esto. Sin embargo, también tenemos que entender que hay una dialéctica en los procesos de las sociedades. Esto es importante señalarlo, porque luego pensamos que el sistema pesa tanto que no podemos hacer nada, las grandes estructuras están por encima de nosotros, pero a veces nos olvida que se construyen, ¿verdad? Y entonces les voy a platicar el caso de la deuda pública externa de nuestro país, como un caso que nos remite también a desigualdades de una manera muy, muy brutal en muchos sentidos. Durante los últimos años del priismo que todavía se insertaba en el nacionalismo revolucionario, en particular del periodo 70-82, la deuda alcanzó niveles que no se habían observado antes, ¿verdad? La primera moratoria de deuda externa la determinó Benito Juárez, para que ubiquemos más o menos que no es algo tan reciente, bueno, y le valió pues ciertas animadversiones en Inglaterra, en Francia, que no me detendré mucho. Bueno, pues se decía que en ese sexenio de la demagogia de los presidentes Echeverría y López Portillo, y que a este segundo le tocó administrar la abundancia petrolera y se le fue de las manos, en fin, pues que había sido algo que lesionó la economía nacional, que nos llevó casi a una bancarrota y que era necesario firmar con el Fondo Monetario Internacional para que nos prestara dinero y salir del hoyo, ¿verdad? Tapar uno con otro hoyo y así por el estilo. Y bueno, pasaron los años y buena parte del discurso dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional decía, bueno, pues ya ven lo que pasó con ese nacionalismo, nosotros vamos a ser más modernos, ¿no? No se asumía el concepto neoliberal. Salinas de Gortari en su momento, en 1992, dijo, nosotros vamos a ser los promotores del liberalismo social, ¿verdad? Se acabó el Estado propietario, viene el Estado solidario y todo esto. Pues bien, todo esto del Fondo Monetario Internacional tiene siempre un capítulo en las cartas de intención que se llama austeridad, ¿verdad? Austeridad para las mayorías, pero no para los que les acabo de leer, ¿verdad? Que como se despachan con la cuchara grande. Y esto es lo que está en el presupuesto de egreso. Hay otros ingresos que llegan por otra vía, ¿no? Que ahí está la Casa Blanca y todo esto que se ha discutido últimamente. Bueno, entonces tenemos que con Fox y Calderón la deuda externa volvió a crecer y crecer, ¿verdad? No quiere decir que años anteriores no hubiera habido una reducción, pero crecía. Y en este gobierno, ojo, les comento que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se aprobó por ahí en 2005 más o menos, en la época de Vicente Fox, uno de los artículos establece un principio básico del neoliberalismo financiero. No puede haber mayores gastos públicos que los ingresos que lleguen a las arcas del Estado.
algo así, tiene que haber equilibrio fiscal, ¿verdad? Financiero, porque ya nos había pasado en la época anterior y tal, ¿no? Y ese es de las recetas, de los dogmas de este tipo de economía neoclásica. Sin embargo, como sabemos, en el presupuesto, en la ley de ingresos de este año, aprobada para el próximo año, un componente casi más del 10% de los ingresos del Estado mexicano, que es de 4 billones y fracción de pesos, más de 500,000 millones de pesos van a ser por deuda pública. Se está contrayendo deuda pública, más la del año pasado, está habiendo un incremento muy fuerte y nos está evidenciando que hay problemas en el manejo de las finanzas. Quizá el término corrupción ya hasta le quede pequeño, no sabemos. Por supuesto hay ineficiencia en el gasto. Ya les decía que en 2013, en el ejercicio fiscal 2013, hubo subejercicios en casi todos los rubros, ¿no? Muchas obras detenidas, hubo quejas de empresarios en comunidades donde se iba a hacer algún tipo de proyecto, no hubo, en fin. Entonces estamos ante un problema de lo que se puede llamar un estado cleptocrático, ¿verdad? La delincuencia institucional, muy bien organizada. ¿Cómo es que estamos teniendo este incremento de deuda pública externa para este año que viene, más de 500,000 millones de pesos? Les digo, es más del 10% de todo lo que la ley de ingresos prevé. Y no solo es por la caída del petróleo, eso sabemos que está muy complicado, está bajando a menos de $70 por barril, cuando se llegó a ver años de 100, 80, $95, en fin. Entonces tenemos un problema muy fuerte aquí en el país que nos está llevando a una situación de mayor agudización de la desigualdad. Y ojo, no solamente la que se esté midiendo con indicadores, ¿verdad? Que porcentaje de población con piso de tierra, que cuántos con menos de 2 salarios mínimos y todo lo que se maneja, ¿verdad? Y que si la pobreza patrimonial, que la de oportunidades, y en fin, es una situación estructural muy complicada. Pero además, algo que es importante señalar es por qué es útil la pobreza y en su caso la desigualdad, de que he venido yo insistiendo. En un régimen como el nuestro, que no es democrático, ¿verdad?, es de muy alta rentabilidad mantener al 75% de la población en condiciones de sobrevivencia, porque son votantes potenciales. Ojo, hay una rentabilidad electoral y eso no, que, como dice el dicho coloquialmente, que nos chupamos el dedo y creamos que eso no existe. Existe y se aplica y es parte de las estrategias. La mayor parte de votos que se han llevado los partidos que van ganando las elecciones federales recientes es en zonas rurales. En las ciudades hay más competencia. ¿Por qué? Porque hay más información, en fin, acceso a cierto conocimiento, participación con menos represión en un momento dado que en zonas rurales. Pero por eso es un criterio que existe de manera muy perversa, si se quiere pensar así. La otra, la desigualdad, nos permite garantizar un mercado laboral y salarial menguado. ¿Qué quiere decir? Pues con bajos salarios, lo más bajo que se pueda, ¿verdad? Tanto los mínimos reconocidos oficialmente como otras modalidades que ya llegan con esto del outsourcing, ¿no? Los contratos pues a un mes o menos, ¿verdad? Y todo esto que existe y que a uno lo contrata una empresa pero trabaja para otra y ahí se pierden los derechos. Y esto pues da una idea de mercado competitivo, como se ha dicho por ejemplo para el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad que compite, pero ojo, es más por el volumen de fuerza de trabajo con bajo ingreso y desempleada que por la capacitación y el aprendizaje laboral acumulado y que genera otra posibilidad de generar riqueza y bienestar, por supuesto, no van disociados. También legitima las políticas sociales mediocres, ¿verdad? Con un bajo costo político, pues no cuesta mucho, no necesitamos trabajadores sociales, yo soy trabajador social, para que funcionen las políticas sociales. Vamos a hacer cuentas de débito, depósito en las tarjetas que maneja la población para el Procampo, Oportunidades y cualquier otro programa, y pues con eso ahí va el dinero, no necesitamos ninguna gestión directa ni de participación social, simplemente ahí se depositan los recursos y son programas pues que tienen ese alcance muy pobre, ¿verdad? Y que permiten además, otro elemento para hablar de esa utilidad, se crean estructuras sociales dependientes. Esto también es un cálculo político que se tiene porque se eliminan las posibilidades o perspectivas de autogestión social y comunitaria, no hay una dependencia y pues se ocultan problemas de fondo. Hay muchas regiones del país donde a la par de estar recibiendo los dineros de los programas sociales, pues hay despojo de tierras y pérdida de empleo, entre otras cosas. Entonces se van dando ese tipo, digamos, de compensaciones.
Y otra más, ¿verdad?, es de que pues no se buscan opciones de política pública para modificar estas estructuras económicas, ¿no? Se dice, pues están funcionando bien, ¿verdad? Y no hay por qué preocuparse. También permite ocultar las raíces de la riqueza extrema que ya les comentaba, ¿no? Que cómo es posible, pues ya se sabe, si alguien pregunta cuánto ganan personal que trabaje en Sanborns o en Palacio de Hierro, así como salario real, ¿no? Con propinas y demás, son muy bajos. Y ahí están Slim por un lado, Bayeres por otro, que es del consorcio que tiene el Palacio de Hierro, entre otras empresas y unas mineras, que nos dice mucho por qué pues esto es útil, ¿verdad? Y finalmente porque remite al esfuerzo individual las posibilidades de superación. Se dice, pues échale ganas, ¿no? Estudia, trabaja, esfuérzate, en fin, cuando son problemas sociales, ¿verdad? El derecho al trabajo no es individualizado, pero nos permite ocultar esto. Bueno, ya para terminar, referir que hay diversas ideologías y por otro lado teorías que tienen que ver con esto. Nada más refiero muy brevemente, pues desde los estudios más clásicos de pobreza, desde la cultural con Los hijos de Sáenz como una obra emblemática que habla de actitudes y modos de ser, hasta la pobreza en términos de cuantificar y medir, ¿verdad? Tenemos la exclusión social como un concepto que nace con poca teoría, pero que nos da una idea más amplia de que no solo es por cuestión económica, sino hay factores que tienen que ver hasta con lo que entendemos en México como discriminación, ¿verdad? Por la piel, por el nivel de ingreso mismo, considerado así, por edad, por género y todo esto, ¿verdad? Y en discriminación, pues no olvidemos cuando una hija de Peña Nieto nos dijo proles a todos, ¿no? Yo no sé si es marxista y habló de proletariado, pero así nos dijo a todos, ¿no? Estaba muy enojado, ¿verdad? Bueno, está el racismo, ¿no? Todas las doctrinas que tienen que ver con etnicidad y la idea de raza y supremacía, pues también se han aplicado para profundizar esto de la desigualdad. Y pues es que están así porque así vienen desde hace muchos siglos, ¿verdad? El patrimonialismo quiere decir cuando nos apropiamos de los aparatos institucionales que la sociedad construye para desarrollar políticas sociales, económicas, en fin, pero que se vuelven espacios de poder, no se comparte, por supuesto se tiene que ejercer a costa de lo que sea, y esto también da pie a formas de discriminación política, ¿no? Ya les habla de la explotación, que bueno, pues tiene que ver con los conceptos clásicos del marxismo, pues se paga menos por el trabajo porque esa es la plusvalía, entre otras cosas, y que sigue vigente, ¿verdad? Y la segregación, que es una categoría que se aplica para analizar los procesos territoriales. Se vive en condiciones de mayor degradación ambiental y de mayor peligro porque la estructura urbana, las estructuras en las ciudades funcionan para que quien tenga recursos tenga los privilegios garantizados y los demás pues amuélense, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminaría, pues agradezco su atención y su presencia y la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo creo que toda esta información, esta investigación que ha venido realizando nos permite tener pues un contexto más amplio de análisis, sobre todo en este seminario, y bueno, ante tantas situaciones que estamos viviendo en el día a día, me parece que es muy valioso y nos va a permitir tener mayor información. Igualmente se está grabando esta mesa, y si quieren consultar alguna información adicional, posteriormente lo van a poder también ver, ¿no? Saludos a la cámara. Le doy la palabra a la maestra Rosario Silva, si es tan amable, maestra. Gracias. Bien, después de esta disertación brillante de mi compañero, sintética, que nos ha llevado por un recorrido yo les voy a comentar. Perfecto. Bien. Lo que yo les voy a comentar es una experiencia retomada de investigación de campo. La pobreza, responder a la pobreza ha sido tarea de los teóricos que fundamentalmente son economistas,
sociólogos, pero poco hemos respondido los trabajadores sociales desde la investigación de campo. Por tanto, nosotros quisimos encontrar cuáles son los factores que inciden en la percepción de los defectos al nacimiento. Esta fue una investigación realizada en 3 etapas. Primero, un estudio exploratorio que sirvió específicamente para construir una escala de medición de tipo Likert válida y confiable. Después, un estudio realizado para la Ciudad de México, cuya profundidad fue descriptivo, ya contando con el resultado del estudio exploratorio, se aplicó en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, a partir de las escuelas primarias, a donde se ubicó las escuelas ubicadas en lugares más pobres. Ahí se llevó el instrumento a los niños de 6º año, ellos lo llevaron a su casa y lo recogimos. Una vez que obtuvimos la primera aproximación a lo que llamamos dimensiones psicosociales de la pobreza, aplicamos en 7 estados de la República. La aplicación de esto fue Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Sonora, Hermosillo, Durango. Cuando terminamos esta aplicación, lo que hicimos fue unir los resultados obtenidos en la Ciudad de México y en el interior de la República, y entonces se generó un modelo factorial que es acerca del que les voy a platicar este día. Por favor. Bueno, pobreza. Ya Daniel nos dio una orientación muy clara de lo que implica la pobreza. Nosotros encontramos en el diccionario de la Real Academia como la pobreza definida como necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida, falta, escasez, dejación voluntaria de todo lo que se posee. Esto es, la pobreza es no tener. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo es que se mira o cómo es que se ha teorizado acerca de la pobreza? Clyde Vickers nos dice que existe pobreza general y que esta se denomina así cuando hay una deficiente demanda colectiva, depresión de los negocios o desempleo masivo en un país. Que existe también la pobreza insular o comunitaria. ¿Y esta cuándo es que se genera? Cuando una región pierde su base económica porque sus recursos se han agotado. Esto es el caso, por ejemplo, de espacios donde hay una mina que se ha sobreexplotado y que de pronto deja de existir trabajo para la gente. Entonces ahí hay una pobreza de tipo comunitario. Y nos habla también de la pobreza personal, que de alguna manera ya comentó Daniel. Se supone que esta se debe a características y fortuna del sujeto, así como factores sociales que escapan a su dominio, ineptitud. Pero fíjense qué interesante es este tipo de definición de pobreza, ¿sí? No se habla en este caso, Clyde Vickers no nos habla de la pobreza estructural, que es la que realmente genera pobreza para toda una población. La que sigue, por favor. Bueno, nos dice que el gasto de la investigación nos puede poner en estado de pobreza. Cuando en un país, un solo país, genera el 70% de información mundial, ¿sí? Y si se unen todos los países subdesarrollados, apenas presenta el 2% de información, de gasto en investigación, también eso nos puede poner en una situación de pobreza. El cambio técnico como fuente de crecimiento. Países pobres recurren a los factores productivos primarios, tal es el caso de México, que exportamos materias primas sin el recurso secundario
de la generación de un producto concluido. Asimetría de las relaciones económicas internacionales. 10% más pobre de la población del mundo consume el 1.6% de los productos, mientras que el 10% más rico consume el 35%. Y estos flujos de mano de obra calificada, entre los que México ocupa uno de los 2 primeros lugares en exportación de mano de obra, no solamente a los Estados Unidos, sino también a otras partes del mundo como Europa. La que sigue, por favor. Y bueno, acá algunas de los, cuando se operacionaliza la variable pobreza, ¿cómo se va a calificar a las personas cuando son pobres? Bueno, pues quienes son más de 3 personas y solo tienen un cuarto para habitar, habitan en una vivienda inconveniente, tienen carencia de retrete, algún niño en edad escolar que no asista a la escuela, aquellos que tengan 4 o más personas por integrante ocupado y cuyo jefe de familia tuviera baja escolaridad. La que sigue, por favor. Medición de pobreza, bueno, ya sabemos, todos conocemos de alguna manera a Julio Bonvenic. Él nos habla acerca de lo que es la línea de pobreza, de la canasta normativa de satisfactores esenciales, de las necesidades básicas y sus componentes. La que sigue, por favor. Mieni Terán, bueno, esta mujer me parece muy interesante porque ella nos dice que dentro de las características encontradas en los grupos catalogados como pobres, se afirma que el lenguaje es muy limitado, restringido, monótono. Asimismo, el sentido del tiempo tiende a centrarse en lo concreto e inmediato. La miseria es un sentimiento de defraudación y rechazo que hace a la gente desconfiada, suspicaz y sin metas ni propósitos. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya se los comenté hace un momentito, pero lo más interesante es que nosotros aplicamos una red semántica para iniciar a construir la escala de medición de tipo Likert. Y cuando les dimos el término ser pobre, fíjense, los pobres nos dieron 159 palabras diferentes para hablar de la pobreza. Luego entonces, no es verdad lo que dice Mieritea, porque el pobre tiene una riqueza enorme cuando nos habla acerca de lo que es su pobreza. El estudio descriptivo se aplicó en 2.708 personas, se obtuvieron 12 factores con un alfa, es decir, con una confiabilidad de 0.95, es alta, es muy alta. El estudio descriptivo se aplicó en los 7 estados, como ya les comenté, y la muestra fue de 4.634 sujetos. El estudio confirmatorio lo realizamos desde la integración de la muestra de ambos estudios descriptivos, cuyo total de sujetos fue de 7.342. Sí, la que sigue, por favor. Miren, esta es la red semántica que originalmente fue el primer instrumento de arranque. La red semántica es un instrumento de la investigación cualitativa y la red semántica es específicamente la que implica esas 5 rayitas de ser pobre y ser rico. Y si ustedes observan, se les pregunta, ser pobre, ¿qué significa para usted? Y en este caso la persona nos respondió a hambre, frío, depresión, angustia, necesidad. Y después se les solicita que nos digan de mayor a menor cuál es la que más se aproxima, de las 5 que escribieron, cuál es la que más se aproxima a su sentimiento de pobreza. Y en este caso nos dijeron necesidad, después hambre, frío, depresión y angustia. La técnica en sí misma es una técnica de investigación muy completa, muy compleja, muy interesante, que nos arroja datos muy ricos acerca de la pobreza. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso, miren, nos decían felicidad, híjole, ya no alcanzo a ver, nada más leo sencillo, contento, felicidad, angustia.
y sufrimiento. Bueno, es perfecto. La que sigue, por favor. Solo se las traje para que ustedes observaran de dónde partimos para la realización de este estudio. Con los reactivos abiertos y las palabras construimos la escala de medición de tipo Likert que nosotros aplicamos. La que sigue, por favor. Cuando aplicamos en la Ciudad de México, eliminamos la quinta columna. Likert dice que la escala de medición debe tener 5 opciones de respuesta. Nosotros lo redujimos a 4, porque para aplicar en el interior de la República solamente lo dejamos en sí y no. Entonces, para unir las dos bases de datos se hizo una recodificación. El total acuerdo y acuerdo se manejó como sí, y el total desacuerdo y desacuerdo se manejó como no. Si hubiésemos dejado la columna ni acuerdo ni desacuerdo, no hubiésemos podido unir las bases de datos. La siguiente, por favor. Una vez que nosotros realizamos el análisis factorial, salud, obtuvimos 10 factores que inciden en la percepción de la pobreza. 10 dimensiones psicosociales de la pobreza. La primera fue denominada seguridad básica versus inseguridad. Dinero, acceso a la cultura, conformismo, esperanza, familia, hambre, atribuciones y creencias, trabajo y rechazo a la pobreza. El total de reactivos con los que se puede medir a la pobreza fue 43, y el alfa de los 43 reactivos fue de 0.97. La varianza total acumulada fue de 0.55, ¿sí? Entonces tiene una alta confiabilidad, es una escala que realmente está midiendo pobreza. Lo que sigue, por favor. Bueno, nunca les platiqué, pero cuando nosotros iniciamos el estudio, hipotetizamos que la pobreza era, si son psicosociales, iba a haber un factor interno, que era lo psico, y un factor externo, que era lo social. Pero no teníamos claridad acerca de cómo iba a ser esto. En el primer estudio, por ejemplo, hubo una dimensión en donde apareció un reactivo que decía, me siento feo. Y yo decía, sí, eso es lo que yo quiero encontrar, cómo es que la gente se percibe en pobreza. También, otra cosa muy importante que se me ha escapado decirles es que siempre los pobretólogos estudian o intentan estudiar a la pobreza específicamente desde cualidades o variables cuantitativas, ingresos sobre todo, escolaridad, tipo de vivienda, piso, techo, número de hijos, etc. Pero no se le medía a la pobreza desde otro tipo de situaciones, y a mí me llamaba mucho la atención como trabajadora social. Cuando hacíamos las prácticas, siempre encontrábamos en la comunidad, íbamos los sábados a comunidad y encontrábamos a las madres, aunque no tuvieran agua y la tuvieran que comprar, sus tendederos llenos de ropa limpia, bañando a sus niños arriba del lavadero, con una macetita, vamos, con otras cosas que decía yo, la pobreza no solamente debe de tener elementos cuantitativos, hay otros que se nos están escapando. ¿Cuáles son? Y este estudio es lo que pretendió dar respuesta. Y entonces encontramos el primer factor, denominado seguridad básica versus inseguridad. ¿Por qué seguridad básica versus inseguridad? Porque si ustedes observan los reactivos que se agruparon, hablan de me da miedo, pena, incapacidad, quisiera que nadie me viera, me siento menos por ser pobre, perdido y humillado. Pero observen cómo responde la población. La mayor parte nos dice que no. Hay una parte que nos dice que sí. La aplicación de los instrumentos siempre fue anónima, pero de no haber sido anónima, aquí es en donde trabajo social
pienso, con un equipo multidisciplinario tendría mucho que hacer. ¿Sí? Intentar revertir, me da miedo ir a buscar trabajo, me da pena platicar con los demás, me siento incapaz de conseguir trabajo, quisiera que nadie me viera. ¿Sí? Es una seguridad básica versus inseguridad muy fuerte. La que sigue, por favor. El segundo factor fue dinero. Quiero comprar, pero me falta con qué, me falta dinero para poder estudiar, el sueldo solo alcanza para medio comer, estoy limitado de dinero, no estudio por falta de dinero, por falta de estudios me es difícil conseguir lo que quiero y abandoné la escuela porque tengo que trabajar. Nuevamente encontramos que la mayor parte de las personas nos dicen que sí. La que sigue, por favor. Acceso a la cultura. Esta es una variable que no nos imaginamos que iba a ser predictor de pobreza. Fíjense, el acceso a la cultura. Si yo conozco Chapultepec, la Villa, el Zócalo, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, estaba otro reactivo que era conozco el mar, la gente es menos pobre que si no lo conoce. Entonces esto es tremendamente interesante y observen qué cosa es lo que más conoce la población. La Villa de Guadalupe, ¿sí? Y aún estando el Chapultepec, el Museo de Antropología, prácticamente en el mismo espacio, miren, conocen muchísimo Chapultepec, pero el Museo de Arte Moderno no se atreven a entrar. Sí, Chapultepec, el zoológico. ¿Sí? Ahí dicen que sí, el 50.7. Acuérdense que aquí está ya unida la población del interior de la República con la población de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Conformismo. Con tener para frijoles me conformo. Vivo mi pobreza con resignación. El destino decide lo que serás en la vida y soy conformista. Este factor es tremendo, porque nos habla de predeterminación. La que sigue, por favor. Esperanza. Sé que voy a salir adelante, tengo la seguridad de que voy a salir adelante y sé que voy a triunfar en la vida. Por fortuna, la mayor parte de la población nos dice que sí, aunque observen cómo el 22% no está segura de que sabe que va a triunfar en la vida. La siguiente, por favor. Apareció este factor que también me parece tremendamente interesante. Familia. Mi familia me manipula, me explota, me siento aislado y utilizado por ella. Pero miren cómo los porcentajes de no, ¿sí? Nos dicen casi 89, casi 90% a las dos primeras nos dicen que no. La siguiente. Hambre. He pasado hambres, yo sé lo que es padecer hambre y me he quedado sin comer por falta de dinero. La que sigue, por favor. Atribuciones y creencias. Se es pobre porque se nace entre pobres y por herencia. También esto es tremendamente determinista. La que sigue, por favor. Trabajo. Los pobres carecen de trabajo, se es pobre porque solo se tiene trabajo en ocasiones y se es pobre porque los salarios son bajos. La que sigue, por favor. Rechazo a la pobreza. La pobreza me produce angustia, estoy cansado de ser pobre, me da coraje ser pobre. Originalmente la persona que me escribió en un reactivo abierto decía, me encabrona ser pobre, y nosotros le pusimos, me da coraje ser pobre. Mi pobreza me hace sentir insatisfecho. La que sigue, por favor. Bueno, tengo un buen amigo, Jorge Andrés Villatoro, y él me hizo favor de hacer un modelo factorial. Yo no sé generar los modelos factoriales. Un modelo factorial es una representación de una realidad determinada. Por favor. Bueno, vamos a seguir. Vámonos al modelo, por favor. Ahí está el modelo. Después de todo este estudio, esto que fue realmente exhaustivo, miren con lo que termina la investigación.
con la identificación de los factores internos de la pobreza y de los factores externos de la pobreza. Cuando yo empecé a analizar este modelo factorial, realmente entendí para qué servía la estadística. Hasta antes solamente me angustiaba, me preocupaba, me parecía algo terrible y espantoso que uno tenía que utilizar alguna vez. ¿Se acuerdan que yo les comenté que cuando iniciamos el estudio supusimos que la pobreza tenía factores internos, pero yo me iba por el lado de ese reactivo fundamentalmente que me encontré, me siento feo. Eso es lo interno, lo mío. Pero si analizamos, me siento feo con relación a quién, también es con relación a los otros, entonces ya no sabía si eso era real, ya no sabíamos si eso era realmente lo interno o no. Y miren lo que nos dice el modelo factorial. Nos dice, los factores internos son atribuciones y creencias, familia, conformismo y seguridad básica. ¿Dónde se da la seguridad básica? Dentro de la familia. Dentro de la familia nosotros aprendemos a valorarnos, a construir nuestro autoconcepto, nuestra autopercepción. ¿Y cuáles son los factores externos? Tan sencillito, jóvenes. No se necesitaba hacer un estudio tan enorme, tan simple. La gente solicita trabajo y remuneración digna. No pide programas, no le pide nada al Estado que no sean estas dos variables. El estudio tiene alta relevancia porque si realmente nosotros quisiéramos, el Estado, los decididores, quisieran atacar a la pobreza, de todo lo que tendrían que dotar a la población es de trabajo bien remunerado. Cuando la gente tenga trabajo bien remunerado, se termina su estado de pobreza económico. Pero pensemos, si aún estuviéramos en el país utópico en donde todo el mundo tuviera acceso a estos dos elementos básicos que son los factores externos en la pobreza, todavía hay un elemento más en el cual trabajar: la seguridad básica versus la inseguridad y la familia. ¿Sí? La familia debe protegerse como entorno en donde se genera esta seguridad básica. Atribuciones y creencias y conformismo es determinismo, y esto se elimina a partir de la educación y de la cultura que se empiece a dar a la gente. Empezar a hacerla entender que la pobreza no es pobreza personal, es pobreza estructural, y que al Estado le interesa mantener a las personas en pobreza, ¿sí? Pero es pobreza estructural y no personal. Entonces, nosotros los trabajadores sociales, yo pienso que no solo los trabajadores sociales, sino equipos multidisciplinarios podríamos afrontar lo que son los factores internos de la pobreza. Este estudio lo que manifiesta es que no se puede seguir estudiando a la pobreza específicamente con variables cuantitativas, sino que existen otros elementos que son de tanta importancia como las cuantitativas, pero que si aún en la economía, miren, cuando se sabe realmente el salario de la persona, se puede determinar si está en pobreza o no. Pero nosotros como trabajadores sociales que ya hemos aplicado instrumentos de medición con varios objetivos, sabemos que es muy difícil que nos diga la gente cuánto ganan y que es muy difícil que nos lo diga con veracidad. Entonces, pero solamente con saber cuánto gana una persona podemos saber en qué situación se encuentra. Porque la educación, el acceso a la cultura, el acceso a la vivienda y todo lo demás depende mucho de cuánto tiene. Esa es una realidad. Entonces, pues de esto se trata este estudio, y estos son los factores internos y los factores externos de la pobreza. Gracias.
Muchas gracias maestra por estos datos que nos regala y que nos aporta y que nos deja también una visión muy clara de qué como trabajo social podemos hacer ante este cuestionamiento que cuando estamos estudiando nos hacemos y cuando egresamos también empezamos a cuestionarnos y sobre todo en esta inquietud de saber qué podemos hacer. Muchas gracias, maestra. Gracias. A continuación voy a darle el uso de la palabra a la maestra Nayeli Ramírez Hernández. Ella es investigadora, es maestra en investigación educativa y ejercicio de la docencia. Ella se encuentra laborando en RIRIQI, Intervención Social, es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, integrante del grupo de expertos Primera Infancia y de la Organización de Estados Americanos por la Ciencia y la Cultura. Muchísimas gracias, maestra. Adelante. No, muchísimas gracias a la escuela por invitarme a compartir un rato con ustedes. Y yo creo que de las dos primeras participaciones pasamos de un análisis macro, después de un análisis que nos habla más de cómo la pobreza no nada más tendría que medirse o no nada más tiene una dimensión en términos cuantitativos. Y yo voy a aterrizar con otra mirada igual que tiene que ver con estos rostros de la pobreza y cómo la pobreza está, si se analiza, se ve y se tendría que abordar también por grupos de población, ¿no? Es decir, cómo la desegregación nos está dando diferentes niveles. Yo quisiera agregar a la parte de las dos intervenciones anteriores, esta parte de poder analizar la pobreza más allá de lo que es el nivel de ingresos, ¿no? Y aquí yo creo que un elemento que es muy útil para ustedes es el empezar a explorar el concepto de exclusión social. Si no es lo mismo ganar 2 salarios mínimos en una ciudad como que es Jalapa, Veracruz, por ejemplo, o en una ciudad como mismo Coatepec, viviendo en Coatepec, a hacerlo en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Si el concepto de exclusión social va más allá de la pobreza humana en términos de salarios, porque no nada más se trata de tener un empleo, se trata de que además este empleo tenga un salario digno que permita además lograr surfear todo lo que nos está poniendo enfrente la marginación y la pobreza urbana, lo que llaman la urbanización salvaje, ¿no? Entonces tenemos amplios grupos de población que, si bien es cierto, pueden ganar muchísimo más que en otros lugares. El problema es que pagan el agua, se paga el agua más caro en Iztapalapa que aquí en el Pedregal, se paga más caro el transporte, si la gente tiene irreductibles, por ejemplo, como puede ser el trasladarse todos los días desde la zona conurbada hasta la Ciudad de México para transitar, trabajar y estudiar aquí, y esos irreductibles que son muchas veces más de 25, 20, 25, 40 pesos diarios, impactan sobre el ingreso. Entonces, esos elementos son muy importantes de tomar en cuenta, porque si no estaríamos equivocando la demanda y el propio análisis. Muchas veces podemos estar ganando mucho, entre comillas, pero ese sueldo en esta ciudad y en la tendencia de urbanización de todo el mundo, pues no sirve para nada. Y entonces creo que el concepto de marginalidad y exclusión social es sumamente importante. La que sí. ¿De qué vamos a hablar nosotros? La primera afirmación es que en este país, como en el mundo, la pobreza tiene ciertos rostros. Y hay rostros que siempre como que llamamos naturales, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos en este país, y lo vemos en todos los indicadores, el 8%, que es la población hablante de lengua indígena, nos está hablando de las grandes brechas de desigualdad. A nadie nos sorprende decir que la población indígena es una población altamente vulnerable a la pobreza, y de hecho que concentra altos niveles de marginación dentro del país. Sin embargo, de repente no nos damos cuenta que, por ejemplo, los niños, ¿no?, y que la infancia y los menores de 18 años en este país comprenden también lo que es el rostro de la pobreza. En las últimas mediciones, y aquí nos vamos a puros datos oficiales, en las últimas mediciones que hace Coneval de la pobreza en México, dice que el 53%, digo que el 42% de los mexicanos es pobre. Nada más que cuando nos ponemos a ver ese porcentaje en menores de 18 años,
el porcentaje es del 53%. Es decir, hay un 9% de diferencia entre si eres un adulto o si eres un menor de 18 años. Básicamente de lo que estamos hablando es que en este país, como en todo el mundo, la pobreza tiene un rostro infantil. Es decir, no nada más son las poblaciones indígenas, no nada más son las poblaciones con discapacidad, no nada más son las mujeres solas, ¿no?, como jefatura de familia, sino prioritariamente también los niños son en los que recae de mayor medida el efecto de la pobreza, por lo tanto el efecto de la marginación y por lo tanto también la discriminación y la desigualdad. En México lo demuestran los mismos datos, con datos tan patéticos como el pensar no nada más que el 53% está catalogado como pobre, sino que solamente el 16% de los niños, las niñas y los adolescentes en México tienen cubiertas todas sus necesidades. Es decir, solamente 2 de cada 10 niños mexicanos verdaderamente no sufren ninguna carencia. Y en esto estoy hablando, por ejemplo, de las líneas de carencias, por ejemplo, que se utilizan en la Unión Europea, que no nada más son si tienes alimentación, si tienes cubiertas tus necesidades básicas, sino también si puedes estrenar ropa, si puedes tener juguetes, tiempo para jugarlos, ¿no?, si puedes ir a la escuela, que ya digamos son escalas de bienestar que están muchísimo más alejadas de nuestra propia medición, pero que tendríamos que tomarlas en cuenta, sobre todo si nos enfocamos y nos paramos desde un enfoque de derechos y no en un enfoque nada más de necesidades y de bienestar. Eso es lo que nos está planteando las nuevas mediciones, que no hablan básicamente nada bien de lo que está pasando. Entonces tenemos una población menor de 18 años con el 53.8%, y en términos de situación extrema, que básicamente es pobreza alimentaria, estamos hablando que mientras que en lo general el 9.8% sufre de este tipo de pobreza, cuando hablamos de niños estamos llegando al 13%. Recordemos que además la población mexicana abajo de los 18 años es de 39 millones, que representan el 34% de la población. También eso es importante como retomarlo. Como se darán cuenta, solamente por ejemplo, cuestiones como tienen que ver como rezago educativo, los porcentajes bajan cuando son niños, básicamente porque el rezago educativo estamos hablando que la mayor cuantificación se da después de los 15 años, cuando ya supuestamente no tendrías edad para estar cubriendo la educación básica y el conteo va al revés. Mientras tanto, como eres menor de 18 años, estás dentro del rezago educativo común, a partir de que tendrías que estar en la escuela a partir de los 4, ¿no? La que sigue. Esperen un tantito. Esto es en millones de personas. Estamos hablando entonces de estos 39 millones que les digo que existen. Hablamos de 21.2 millones de niños y niñas en situación de pobreza en México. La que sigue. Todo esto se los voy a dejar para que lo puedan tener. Aquí están haciendo una comparación entre los indicadores que sacaron en la medición de la pobreza 2010 y la medición de la pobreza 2012. Lo que nos está hablando básicamente que es que por lo menos en estos aspectos, en millones de personas, solamente se está bajando o están reportando disminución en pobreza extrema y está subiendo el otro tipo de pobreza en todos los niveles. Aquí es importante destacar que lo que está reflejando estos datos es que los programas de pobreza están medianamente funcionando en las comunidades rurales, pero que como que lo que está creciendo es la marginación urbana, es exactamente la pobreza urbana la que está incrementando todos los indicadores de pobreza. La que sigue. Es igual, la misma, la que sigue. Ok. Entonces, si lo vemos en población total, seguimos con los mismos porcentajes de los que estábamos hablando en términos de vulnerabilidad de ingreso, de carencias sociales, de situación de pobreza vulnerada y todo lo demás. En todos los indicadores lo que nos están marcando es que exactamente la población de 0 a 17 es la que se está sufriendo los mayores embates. ¿La que sigue?
Sí, y como les decía, solamente en rezago educativo están abajo, en todos los demás la línea esta de carencia de seguridad social, 65%, vivienda 18%, es la primera, la café oscura, es toda la que tiene que ver con menores de 18 años. Lo que nos está hablando es que en todas las líneas la población infantil es la que más está recayendo en esto. La que sigue, por favor. Y aquí viene básicamente lo que se está planteando de incidencia de la pobreza dependiendo de la entidad federativa. Naturalmente tenemos la mayor pobreza de los estados donde tradicionalmente se concentra, que son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, ¿no? Con una menor incidencia en los estados norteños de Nuevo León, Coahuila, Baja California y Sonora, ¿sí? Estamos todavía hablando, y de hecho parte de esta lectura de los dos países la quiso dar el Ejecutivo Federal hace algunos días, planteando esta parte de las zonas en donde quiere reactivar no nada más estas cosas económicas, sino también la parte de infraestructura. El gran problema aquí es que si nosotros sumamos la inversión, por lo menos que en los últimos 30 años se ha hecho en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estaremos hablando de muchísimo dinero. Aquí el problema tiene que ver otra vez con los tramos de corrupción. Van a volver a inyectar, cuando no estás atacando corrupción, lo que va a estar pasando pues es que ese dinero va a ir igual no al desarrollo de esos estados, porque en términos monetarios es incomprensible la cantidad de inversión durante más de 3 décadas para poder impulsar ahí y que no haya pasado nada. El gran problema es que sueltas el dinero y en los tramos de corrupción se va yendo todo el dinero. Esa es una de las explicaciones de por qué, por ejemplo, nada más el poner y decir que vas a impulsar el desarrollo en esos lugares donde estás teniendo los más entregadores de pobreza, no es un buen ejercicio si no tienes un ejercicio de entrada de manejo de la corrupción hacia esos estados. La otra parte es que lo que está pasando en los últimos registros de pobreza a partir del 2005 a la fecha es que está demostrado, porque se ha venido incrementando el índice de pobreza, que los programas focalizados, Oportunidades, Progresa y Hoy Prospera, no bastan y no son un elemento que permita el superar la pobreza, ¿no? Como decía la maestra, no nada más es en percepción el empleo, y el empleo digno, y el empleo que te permita además tener y fortalecer estructuras familiares, lazos y tiempos, es el que permite superar, ¿no? La política focalizada que hemos venido trabajando y que nos ha dado hasta premios en muchos países, pues lo único que ha demostrado es que, por lo menos hasta en los propios números de seguimiento, es que no sirve, ¿no? Porque tú tienes una transferencia supuestamente focalizada, pero no estás superando la pobreza y no estás cambiando los números, sino al contrario, ¿no? Esto se ve muy claramente a partir no nada más de que se desgaste el modelo de estas políticas públicas, sino de que se combina con la disminución del ingreso en remesas, ¿no? Que es lo que básicamente empieza a desmembrar el hecho de que en lugar de empezar y seguir bajando la pobreza, los números siguen subiendo. La que sigue. Aquí está, el otro era en términos globales, aquí se nos deja igual en términos de 0 a 17. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando vamos ya a niños, en primer lugar ya no lo tiene Chiapas. En primer lugar lo tiene el Estado de México, ¿no? Y ahí entonces viene esta parte de análisis que les vengo insistiendo, que tiene mucho que ver con la pobreza igual urbana, ¿no? Se modifica digamos, la distribución. Otro, por ejemplo, es que cuando estamos hablando de adultos en general y de sociedad en general, ustedes tenían allá, ¿se acuerdan?, a casi todos los estados norteños, empezando en el primer lugar con Nuevo León. Ahí va cambiando, que tenemos una fuerte presión también de pobreza urbana que afecta a niños en el caso de Monterrey, pero por ejemplo tampoco estaría Chihuahua, ¿no? Chihuahua empieza a estar ya hacia aquí, hacia la mitad de la tabla, cuando estaba por acá en el quinto lugar, y todo tiene que ver con lo que al principio les comenté, y es necesitamos incluir el proceso de lo que anteriormente se llamaba pobreza urbana, por poder entender cómo está afectando y en qué medida está afectando, especialmente a los niños.
El Distrito Federal también, ¿sí? ¿Ya lo viste? Cuando estaba acá. La que sigue. No. Dentro, ahora, vamos a la otra. Dentro de los niños, ¿cómo vamos bajando igual en términos de el uso de bienestares y satisfactores? Simplemente igual, la infancia mexicana no es una sola, son muchas infancias. Y por lo tanto, tenemos primero un foco que tiene que ver con la edad y después tenemos que tener un desagregado que tiene que ver con en dónde están y quiénes son, ¿no? Y entonces los niveles de desigualdad y las brechas entre unos y otros pues se ven muy claro, ¿no? Mientras solamente el 3% de los niños que viven en ciudades viven con casas que nada más tienen piso de tierra, cuando estamos hablando de la población indígena, estamos hablando del 41%, ¿no? Y ahí empezamos a ver igual estas brechas dentro de las mismas niñez. La que sigue. ¿Cuáles son los retos y cuál es finalmente el punto? Es no nada más cómo los ves, no es nada más cómo los identificas entre los mismos rangos, sino cómo eres omiso en términos de lo que te permitiría favorecer el desarrollo y la vida de quien supuestamente cualquier político diría que es su mayor atención y es el futuro de este país. Y el ejemplo es mortalidad infantil. Este indicador, el de mortalidad infantil, es un indicador que se usa no nada más para infancia, sino es un indicador de desarrollo. Básicamente se plantea que si tú estás implementando tu porcentaje disminuyendo tu porcentaje de mortalidad infantil, estás hablando de que como país estás mejorando situaciones y condiciones. ¿Por qué? Porque básicamente el que un niño no muera antes de los 5 años tiene que ver con que esa familia tiene el poder, tiene la salud, tiene los recursos para que exactamente prever que estos niños no se mueran en esta etapa de alta vulnerabilidad y dependencia. Entonces decían, se dice que la regla de las 2/3 partes es que las 2/3 partes de los niños y las niñas que mueren podrían no morirse. En general, si se hacen acciones de política pública que aporten a esta parte, ¿no? O sea, 2/3 partes de los que mueren en el primer mes hoy no tendrían por qué morirse si tenemos y actuamos con cuestiones preventivas en la primera semana y en el primer día. ¿La que sigue? ¿No? Y entonces, ¿cómo estamos comportándonos en esta lógica en México? El 63% de las muertes infantiles ocurre en la etapa neonatal, que es básicamente el primer mes de vida. En el 2011 nada más murieron 17.470 niñas antes de cumplir el primer mes, que es este indicador de neonatal, ¿no? Y todo lo que nos habla exactamente de los factores que involucran este tipo de muerte nos habla de que exactamente el porcentaje, estas 2/3 partes podrían ser prevenibles. La que sigue. ¿Qué es lo que pasa igual con indicadores de nutrición? Y así lo vamos a ver en términos de los niveles de ingreso. El quinto nivel de ingreso tienes la gente más rica, aunque en esta parte dicen, y ya los teóricos de las desigualdades dicen que este tipo de análisis ya no sirve, porque dentro de los quintiles de ingreso hay una diversidad enorme. Es decir, en el quintil, aquí está Slim, y los 9, no, está Carrara, y junto con él habrá unas 2 o 3 familias que vivan aquí a un lado. Y entonces, aquí en este quintil, pues tienes una brecha de este pelo, ¿no? Entonces, gentes como Rolando Cordera, que seguramente muchos de ustedes han leído en términos de pobreza, y si no, hay que leerlo, ¿no? Lo que dice es, ya este tipo de análisis no sirve porque las brechas de desigualdad en los quintiles de ingresos son grandísimas, ¿no? Pero de todos modos, digamos, para ejemplificar en términos de infancia, pues naturalmente lo que tendría que, lo que nos está señalando es cómo ha venido bajando, interesante, los programas, cómo los programas de atención a la desnutrición han impactado desde 1998 hasta el 2012, por ejemplo, en el primer quintil, bajando un 50%, pero como, por ejemplo, ahorita
Tenemos todavía prevalencias de anemias aquí en nuestra ciudad sin estar en los quintiles de mayor pobreza, en donde no estamos pudiendo superar. Entonces tenemos un país que se llama de transición epidemiológica, ¿no? En donde sigues teniendo niños con desnutrición y con anemia crónica, que es la desnutrición oculta, y hoy por hoy también sobrepeso y obesidad, digamos, estructuralmente interesante de analizar y que tiene que ver con la relación del trabajo infantil y la pobreza. Es decir, hoy tenemos en México, según la encuesta nacional de empleo y ocupación, alrededor de 3 millones de niños y niñas que trabajan. Estos niños y niñas que trabajan además están subregistrados, porque, por ejemplo, el registro del trabajo informal, que es el que más vemos todos los días en la calle, pues no está ahí en esa encuesta, ¿no? Entonces, usualmente pensamos, y nosotros calculamos que más o menos es el doble, y que además los fenómenos de crisis económica como la que hemos venido viviendo durante los últimos años, lo que incrementan, hacia dónde se van, es a incrementar el trabajo infantil. Básicamente lo que estamos hablando cuando hablamos de trabajo infantil es toda aquella actividad laboral que tenga o no percepciones, eso es importante, que haga cualquier menor de 15 años en nuestro país, vía la ley, se acaba de incrementar hace 2 meses, se modificó el artículo 123 constitucional, incrementando la edad mínima de incorporación al empleo a 15 años, y que básicamente lo que haga es labores que impidan el ejercicio de otros derechos, específicamente y fundamentalmente el derecho a la educación. Aquí, por trabajo infantil, está excluido el trabajo formativo, ¿sí? El trabajo que tú puedes hacer y que en términos de acuerdos familiares se hace para que tú puedas y tengas responsabilidad, por ejemplo, dentro del hogar, ese es trabajo formativo, esa actividad formativa, no es trabajo infantil. Trabajo infantil es estar en el crucero, como lo vemos cualquier Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, por los que pasan por ahí, ¿no? Donde está toda la familia completa, desde niñitos de 2 años, cada uno vendiendo su actuación. Eso es trabajo infantil, básicamente porque esos niños pues van a quedarse ahí y no van a la escuela y no irán a la escuela, aunque su actividad sea en el núcleo familiar, la que sigue. Tenemos además un gran bloque, estamos hablando de más de 500,000 niños, por lo menos cuantificados, que todos los años hacen el trayecto del sur, Oaxaca, Guerrero, hacia el norte, básicamente Sonora, Sinaloa, Baja California y muchísimos estados. Hay muchas rutas que ahora están yéndose a Hidalgo, a Michoacán, a Morelos, en donde los niños básicamente hacen trabajo en migración con sus familias y ingresan al trabajo laboral agrícola para terceros, depende del cultivo, desde los 6 años. Por ejemplo, en los cultivos por ahí de mayo en la zona de Esmerfital en Hidalgo, que son los ejotes, la intensidad de trabajo infantil es del 80%, porque la planta del ejote, cuando ya está madura, pues llega por aquí. Y entonces los niños, aparte de que tienen las manos delicadas para hacerlo más rápido, no hacen lo que tendría que hacer un adulto, que es bajar y subir, sino son muy rápidos porque la planta está a su estatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ingresan más chapitos y además de intensidad en términos de lo que pueden producir es muchísimo mayor, ¿no? Hay cultivos, por ejemplo, en donde muy chiquitos no entran. Uno de ellos, por ejemplo, es el café, ¿no? O la caña. Por ejemplo, en los sectores azucareros lo que van a ver es adolescentes, mucho adolescente, pero la caña y la zafra es muy dura para que los niños muy pequeños puedan aguantar el ritmo de carga, ¿no? Entonces, dependiendo del cultivo, cómo vamos a ver la incorporación. Aquí tenemos y seguimos teniendo alrededor de 500,000 de niñas y niñas explotados de manera continua todos los años en este tipo de sectores, en donde además se están haciendo algunas cosas en las grandes exportadoras. Las grandes exportadoras lo que tienen es que los que les están comprando el producto les obligan a tener, para comprárselos, que no tengan mano de obra infantil, y ellos reciben auditorías de parte de sus compradores. Pero tenemos N cantidad de pequeñas hacienditas y ranchos en todos estos otros estados que no son las grandes exportadoras,
en donde no hay ningún control y las condiciones de vida, no nada más de los niños con familias, son de las más aberrantes y de las más avergonzantes que como país tenemos. Ahí tenemos un grave problema, claro que sí, tenemos un problema en términos de empezar a cambiar la lógica de qué demandamos. Hablaban al inicio los maestros la relación exactamente de un país que no tiene una fuerza económica, de un país en donde los adultos están volcados a empleos mal pagados y poco dignos, y lo que estamos promoviendo aquí es cómo finalmente, por ejemplo, uno de los factores estructurales de la pobreza es cómo la haces y la perpetúas a través de incorporar a los niños desde muy pequeña edad al trabajo y sacarlos de la escuela. La justificación inicialmente es que si son pobres, entonces los niños tienen que trabajar, porque si no, ¿de qué va a sobrevivir la familia? Lo que nos dicen las mismas encuestas es que el trabajo, el dinero que reciben por eso es mínimo a comparación de que podrían recuperar si lo que tienen y lo que apuestan es que estos niños rompan con el círculo que los hace igual permanecer en esta lógica, ¿no? Cuando se habla como un indicador el nivel educativo de los padres, por ejemplo, ¿no? Está hablándose igual de perpetuarlo a través de esto. Nosotros siempre decimos, cuando nosotros decimos no al trabajo infantil, lo que estamos diciendo es que los adultos tengan un trabajo digno, bien remunerado, que permite exactamente que los niños y las niñas no se incorporen al trabajo. Esta es una de las dimensiones, desde mi punto de vista, más importantes, y en la lógica de lo que ustedes trabajan en concreto y en definitiva, es un nicho de trabajo grandísimo en términos de sensibilización, educación y cambio cultural. Entonces, pues ahí se los dejo en la parte de trabajo infantil, y la otra parte en términos de pensar que cuando trabajamos pobreza tenemos que estar focalizando con ciertas miradas, y la mirada infantil, la mirada si esta pobreza y lo que esta pobreza tiene de impacto, es una mirada que los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen que tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, si les parece bien, pasaremos a una ronda de preguntas o comentarios por parte del público. Si quisiera alguien abonar o preguntar, pasaremos el micrófono. ¿No hay preguntas? Pues primero que nada felicitar a la mesa de trabajo, que se desempeña con datos fuertes, que nos crean una visión de conciencia diferente, que nos hacen reflexionar sobre condiciones que libra el país desde varios ángulos, desde la cuestión de campo, la cuestión de los niños, la cuestión de cómo el gobierno pretende simular cuestiones compensatorias para no acentuar algunas desigualdades que se pueden volver trágicas, terribles, como lo que acabamos de ver, pero evidentemente que crean una gran inconformidad. Y medios sensatos de abordaje de los problemas, porque realmente la posibilidad de saber y aprender también nos provee de herramientas de acción a los trabajadores sociales y de una apreciación mucho más cercana de la realidad de un problema fundamental que es mundial en todos los sentidos, y que todo tipo de países lo tiene, y que esta cuestión de la pobreza es uno de los rezagos más terribles que marca el indicador tanto de salud, tanto de bienestar, tanto de oportunidades, tanto de escolaridad y tanto de calificación para el trabajo. Pues solamente felicitar a la mesa y agradecer su esfuerzo para presentarnos sus trabajos.
Buenas tardes, felicidades nuevamente a los participantes. Creo que en las tres participaciones que escuchamos vimos un punto de coincidencia que es notable, que es el trabajo y una mayor remuneración. Entonces, la pregunta sería, ¿hacia dónde se vislumbrarían los programas sociales que atendían esta problemática en los próximos años? ¿Hacia dónde tendríamos que ir o girar precisamente la política social para atender estas cuestiones de inequidad y desigualdad? ¿Cuáles serían los aciertos o los desafíos o bien retos que tendríamos que enfrentar en el futuro cercano y en el mediano plazo para poder, si no revertir, por lo menos equilibrar esta brecha de desigualdad? Pues dicen que la mejor política social es la política económica. O sea, el gran problema es que en nuestro país se cree que las políticas sociales van a ser, digamos, a sustituir lo que las políticas económicas no están haciendo, y en ese sentido entonces por eso fracasan, ¿no? Si tú desde el programa de empleo temporal estás queriendo reactivar la economía basada en empleos permanentes, con seguridad social, etcétera, etcétera, que tendrías que plantear desde lo económico, pues te equivocas, ¿no? Porque básicamente esos son empleos temporales, como bien lo dicen, o ante un escenario de autoempleo, que generalmente es el autoempleo de te ayudo y a ver si te alcanza para comprarte la olla para los tamales y bien medio sacar tu noche, como no como empresa, sino como un negocio de poco ingreso. Entonces, desde mi punto de vista, de entrada tendría que haber, una lógica en donde en verdad tendrías que romper con la tradición de pensar que la política para la pobreza, entre comillas, se da desde la política social. A ver, la política social es una política que tendría que ser como de protección especial, con estas miradas, ¿no? Estas miradas que te permitieran decir, a ver, si yo estoy apoyando a los adultos en esta parte, ¿cómo apoyo lo demás? Y ahí es donde, por ejemplo, entra el trabajo social, ¿no? En estas partes de protección especial y protección integral, en donde el trabajador social, por ejemplo, no tiene que ser el que lleva ante sus cuestas la superación de la pobreza, por ejemplo, con sus acciones, ¿no? O la parte psicosocial tampoco. Eso lo tendríamos que estar trabajando y no lo tenemos, por ejemplo. Somos un país en donde el trabajo de psicosocial es muy limitado. No hay recursos, no nos contratan para eso. Tendríamos que tener ejércitos de compañeros y compañeras como ustedes que estuvieran haciendo contención ante otros casos de emergencia, como son las percepciones y todo lo que la propia maestra planteaba, cómo solidificas y fortaleces las estructuras familiares de percepción de autoestima, etc. Eso sería una labor de ese tipo de política social, pero no para superación de la pobreza en los términos de los factores externos, ¿no? Que desde mi punto de vista no logran entender. Es decir, tú tienes un programa de focalización, como es ahora el Prospera, ¿no? En donde se ha venido demostrando con los mismos datos del gobierno que no estamos haciéndola, que sigue creciendo el número de pobres, y lo vuelven a hacer un reload. Este reload, incorporando, te digo, estas cosas que dice de empleo y de productividad, que no pueden ser desde ahí, tienen que ser desde la política económica, ¿no? Entonces, yo la verdad es que en términos de política pública creo que hace mucha falta seguir insistiendo con quien toma las decisiones y desarrolla estas políticas, que ese camino es un camino equivocado, ¿no? Y desde lo que nos toca a nosotros hacer es como focalizar mucho en esta parte que también, que es tan importante como el otro, y lo señalaba la maestra muy bien en los resultados del trabajo, ¿no? Y que creo que es donde nosotros tendríamos que estar aportando, ¿no? Yo creo que puede partir de la educación. Un punto fundamental es que sin duda tenemos un país poco culto, poco informado y poco formado, y que la estructura, el propio Estado se ha encargado de que así sea. Entonces, intentar retomar desde la educación básica, desde la preescolar, de una manera puntual, para que los niños realmente aprendan
aprendan no solamente a leer y a escribir, a sumar, a restar, sino que aprendan de sus entornos. El entorno del campo es tremendamente rico, el entorno de la ciudad está dejando de serlo. Y bueno, estoy de acuerdo con la maestra, la política económica debe de ser puntual para dar empleo. Otra cosa que me parece muy importante es intentar dejar de lado la tecnificación por la humanización. Intentar apoyar el empleo de las personas en lugar de las máquinas. ¿Cuántos empleos ha quitado, por ejemplo, la tecnificación? Y no es que estemos en contra de ella, sino que es importante primero ver por el ser humano y después por las máquinas. Un ejemplo tan simple, las personas, antes cuando entrábamos a un estacionamiento, había una persona que nos daba el boletito y a la salida nosotros pagábamos. Ahora ya esos empleos se perdieron. ¿Cuántos empleos se han perdido a raíz de que algunos bancos están preponderando, por ejemplo, los call centers? E incluso están desapareciendo lo que son las instituciones. American Express es un caso. Había un edificio, una cantidad importante de empleados y ahora ya no existe. Todo es por telefonía. Entonces, es un problema tremendamente complejo en donde creo que sí debemos pensar. Primero, que las personas estén educadas. El problema de que los niños no vayan a la escuela es un problema serio, porque además no van a la escuela, están malnutridos. No es solamente falta de educación, es falta de nutrición, es falta de no sé, es un problema muy, muy complejo, pero sobre el cual es eminentemente importante trabajar, porque ahora la pobreza no es solo de los niños, es de las mujeres, es de los adultos mayores, es de los jóvenes, ¿sí? Ahora ya está el ni jóvenes, ni estudiantes, ni empleados. Por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? ¿Dónde se quedan? Entonces es una bomba de tiempo que en estos momentos la tenemos en las manos y que mira cuántos problemas está generando. Sí, iba a responder con dos cosas, pero voy a tener que empezar por lo que dice la doctora Rosario de los ninis. ¿Se acuerdan el 7 de noviembre cuando presentó el Procurador General de la República la actuación de 3 detenidos para explicar los desaparecidos? Recordarán que al final, casi ya fuera del escenario, dijo: ya me cansé, ¿verdad? Bueno, tenemos que ni trabajan ni funcionan, entre otras cosas, empresarios y políticos. Ahí hay un problema importante porque se cruzan dos cosas. Por un lado, el trabajo no es valorado. Mientras menos se trabaje, mejor, ¿no? Entonces, ¿esto en qué sentido lo digo? Bueno, tanto en el simbólico como en la forma en que se instrumentan las políticas. El secretario del Trabajo y Previsión Social en este momento, Navarrete Prida, él fue funcionario en el Estado de México. Pensemos qué fue hacer para que fuera el comisionado del gobierno federal en Sonora con la contaminación de los ríos, aquellos, ¿no?, que se habrán sabido de esto. Y nos habla de cómo hay como una especie de juego de espejos, no hay interés de fondo, ¿no? Entonces, además de política social y económica, habría que pensar en la política. ¿Qué pasa con la democracia? Que yo comentaba algo hace un momento. Pero cómo es que se dan estos procesos, yo diría hasta perversos. Germán Larrea, que es el que es el propietario de Minera México, su capital es de 14.700 millones de dólares. Por eso la impunidad, ¿no? ¿En qué condiciones están los trabajadores de las minas? ¿Verdad? Habría que preguntarnos. El caso más dramático fue Pasta de Conchos. Quien no se acuerde, se lo comento, quien no lo haya conocido, hace ya casi 10 años, 65 mineros quedaron desenterrados, ¿no?, en una mina de carbón en la región de Coahuila, la región carbonífera de Coahuila. Por supuesto, pues la empresa no invirtió nada para rescatar, en fin. Entonces, lo planteo de esta manera porque como que son varios elementos que se van entrecruzando, ¿no?, sin pretender así ser como
muy estricto, 1, 2, 3 y 4. Uno es, no están funcionando las instituciones, las empresas mexicanas en general son parasitarias del trabajo, no reconocen el trabajo con salarios dignos, ¿verdad? Por eso esa oposición que yo les decía, decir que es inflacionario el salario, no lo han demostrado, y nos tendrían que decir por qué un obrero metalúrgico en Corea gana 10 veces o 15 veces más que el mejor pagado en México, y Corea es un país competitivo, cuida su arroz, invierte, subsidia la producción de arroz. Y en México, ¿qué pasó desde los 90 para acá? Pues como es más barato comprar maíz, vamos a importarlo, ¿no? Y vino todo este asunto que parte del maíz que consumimos es importado, y que además de pasadita era para golpear a los principales productores de maíz, que son los campesinos de bajo ingreso. Entonces, como ven, no está tan fácil, ¿no? La otra cuestión es, a propósito de la productividad que yo comentaba, las tecnologías tienden a desplazar, pero ojo, ¿en qué contexto social se aplican y se promueven ciertas tecnologías? Pues en un país como este debería de haber una regulación institucional y política de que en ciertas ramas productivas podría elevarse la composición orgánica del capital, como se dice cuando hay más maquinaria, equipo, tecnología, y en otras incentivar que pueda participar el trabajo digno, ¿verdad? De otra manera, se actúa bajo el precepto muy tecnocrático de que vamos a modernizarnos como caiga, ¿no? Y eso lo hace más difícil todo. ¿Por qué? Porque hay una colusión política y económica. No solo es que el empresario diga yo necesito que esto funcione y producir mucho. Tiene que haber una junta de conciliación y arbitraje que falla en favor de las empresas, la reforma laboral, donde nos anulan todos los derechos que tenemos prácticamente en materia de trabajo, ¿verdad? Y de defensa, en fin. Entonces, esa es una parte que quería comentar. Y en cuanto a los programas sociales, el problema es de que se tendrían que replantear también. ¿Qué quiero decir con esto? El referente económico y territorial debe de estar, digamos, unificado, articulado de tal manera de que no solo sea estas transferencias monetarias, ¿no? Que vienen incluso desde el lenguaje. Pronasol progresa, prospera con el intermedio de oportunidades, ¿no? Cierta lógica, hasta a través del lenguaje, pues dar a tole con el dedo, perdónenme la palabra, la forma de expresarlo, porque al fondo no se va, ¿verdad? Ya lo comentaban acá. El diseño de programas, además, cuando vemos las reglas de operación y cómo se están otorgando los recursos y todo, hay algo que también subyace, y por eso hablo de la política. Gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado y demás próceres de la democracia mexicana, les preocupa que siempre quede un remanente de recursos que se pueda seguir otorgando año con año, porque si no, primero cumplen las metas, aunque sean metas mañosamente elaboradas, pero bueno, entonces el gobernador de Chiapas podrá decir, se me ocurre porque me viene a la cabeza este funcionario, tenemos 2 millones de pobres en Chiapas, cada año vamos a tener problemas porque en mis 6 años tengo que distribuir a 600,000 como meta anual, ¿verdad? Ya sí la cumplo. Ya cuando se dice es que el tiempo no me alcanzaba, ese es un problema estructural muy grande y no se puede hacer más. Pero mientras, las negociaciones con la Secretaría de Hacienda permiten que esté un flujo de recursos que dan una rentabilidad, y entonces es una parte que también deberíamos de conocer como trabajadores sociales de los llamados programas sociales. Hay diseños políticos, diseños financieros y normativos en cuanto a reglas de operación que permiten este juego, ¿no? También, y esto también genera el otro problema, que es la forma en que se instrumentan los programas. Debería de cambiar de raíz. Y por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, recordemos que en México parte de la dictadura perfecta es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Cuando todo el mundo ya estamos de alguna teniendo que pagar impuestos y todo esto, pues ahí sabremos cómo es la cosa. Bueno, instrumenta y decide los indicadores, que son indicadores que no están en todo lo que se manejan por INEGI, Coneval, CONAPO, que son los indicadores de cómo se maneja el billete. Y en esa parte es donde encontramos cómo se manejan que los porcentajes, esto y lo otro, y algunas formulitas, que a lo que llegan es de que en materia de viviendas, si el rezago que reconoció Peña Nieto en febrero de 2013 es de 9 millones de viviendas, pues vamos sacando metas de baja escala, porque el problema es que la gente tenga para comprar lo que ofrece el mercado habitacional, no lo que son las necesidades y los derechos de vivienda. Igual pasa con otra serie de llamados programas sociales, ¿no? Entonces, ahí lo dejo porque me parecía importante tratar de plantearles cómo son varios aspectos los que habría que considerar, y el de la política, que casi no mencionamos en ningún lado, es muy central en esto.
Bueno, pues muchas gracias a los tres. Me parece que nos deja muchas cosas para la reflexión en esta posibilidad que tenemos para tener este intercambio. Yo me voy a permitir hacerles entrega de sus reconocimientos, un agradecimiento por parte de la maestra Leticia Cano por su participación como ponente en el seminario sobre la problemática nacional actual, la dimensión estructural de la pobreza y de la desigualdad, el día de hoy, 1 de diciembre, y lo firma la directora de esta escuela, al doctor Daniel Rodríguez Velázquez, y les pido un aplauso fuerte para él. A la maestra Rosario Silva Arciniega, muchas gracias. Y a la maestra Nacheli Ramírez Hernández, muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos por su presencia y continuaremos en este ciclo de mesas en relación a este seminario. Muchas gracias a todos. Buen día.